Hola Géminis, bienvenido a este canal. Es un honor para mí leer para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y para lecturas privadas y rituales, en mi primer comentario y descripción está el contacto. ¿Ok? Tenemos a la torre, 6 de copas, 4 de espadas, oros, bastos y más oros. ¿Ok? Vamos a ver con qué mensaje de oráculo abren tus guías. Y hoy los ángeles te dicen lo siguiente. Hay, hay gente que te está analizando bastante como el hecho de cómo te comportas o cómo has actuado frente a una situación. Y siento que esas personas muchas veces te han juzgado de una forma tal vez excesiva, ¿sí? Pero por ahí dicen, por tus obras los conoceréis, ¿sí? Entonces, siento que aquí tus guías espirituales te están diciendo de una u otra manera que hay algo en lo que tal vez otras personas te estén juzgando o te vayan a juzgar mal o te han juzgado ya de forma muy dura, muy fuerte en el pasado, pero que realmente estés con la conciencia tranquila porque tú hiciste lo mejor que pudiste, lo que estuvo en tus manos, ¿sí? Entonces, hay algo aquí al respecto o alguien que necesitaba escuchar esto, ¿sí? Que tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, con lo que había y que definitivamente no te tienes que dar tan duro por culpa de la opinión ajena. La carta de la torre me dice que al lado de este 6, me dice que hubo algo en tu pasado que te rompió bastante. Sí, hubo como algún tipo de evento, de circunstancia que te marcó muchísimo y que tal vez tú te sientes como un poco frustrado porque si esas cosas se hubieran dado de una forma diferente, tu vida económica y tu vida sentimental actual podrían estar siendo distintas, pero todo siempre tiene una razón de ser. Yo veo que te logras sobreponer de algo muy fuerte de tu pasado, como que por fin esa herida va a estar cerrando del todo. Si tú me dices, no, mira, yo no tengo nada que resolver del pasado y ya estoy súper bien con mi pasado. Aquí yo lo que puedo ver es que hay como alguna especie de maldición o bloqueo que generó esa pérdida en tu vida que se está rompiendo, algo que se queda atrás. A veces las circunstancias que estamos experimentando actualmente no tienen que ver directamente con nosotros, sino con bloqueos o cosas que generaron en nuestra infancia, sí, o que heredamos, porque esta carta es una carta mucho de la niñez, el 6 también, y de copas. Entonces yo siento que hay algo que sucedió en tu infancia o que heredaste, que era lo que hacía que continuamente tú estuvieras en esa energía de pérdida, porque hay personas que están así. Viven de pérdida en el amor, de pérdida en la economía, de pérdida en la salud y por cada paso que dan adelante parece que dieran dos atrás, siempre en pérdida, siempre en rojos. Entonces, gracias al universo aquí hay algo que se cae, que se derrumba, una maldición, un bloqueo energético, un trauma, un dolor o una herida que ya llegan a su fin. Y te vas a sentir cómo las puertas a raíz de eso comienzan a desbloquearse.
en especial en la parte económica, ¿sí? Em, a nivel económico, siento que de hecho llega como una etapa donde vas a sentir un respiro, porque sí has estado como muy agobiado, muy agotado en esta parte material, tal vez sintiendo que los recursos no van a ser suficientes para que tú puedas em, como resolver lo que tienes que resolver, pero sí siento que vas a estar logrando hacer las cosas de una forma bastante buena a futuro porque todo se comienza a ensamblar como en donde es. El 7 me habla de cómo viene seguridad o estabilidad en la parte material. Sí, por fin llega como esa etapa donde no vas a estar, que unos días te va bien en la economía, otros días mal, unos días te sientes inseguro, otros días todo vuelve a fluir. No, las raíces precisamente de este árbol nos hablan acerca de la estabilidad que llega para esta parte económica, de esa estabilidad que te va a permitir este tener como mayor, ¿cómo te digo yo? Como mayor certeza de que no vas a estar pasando penas, necesidades, ni tú ni tu familia. Listo, vamos a ver quién está pensando en Géminis, quién está pensando en Géminis y qué está pensando. Bueno, Géminis. Géminis, hay una persona clave que está pensando en ti. Si tú en este momento estás con una pareja o una persona especial y ha habido como cierto disgusto, como cierto problema, como cierta situación en la que tal vez ha habido mucha tensión en la pareja, fíjate que aquí estas cartas me dicen que llega un momento de tregua. ¿Sí? Si en este momento tú estás viviendo tiempos tensionantes con esa persona especial, aquí yo veo una banderita de la paz que viene siendo ese 4 de espadas arriba. Eh, el 7 al lado nos dice que en esta situación es importante tener paciencia, que tal vez querer solucionar todo muy rápido no va a ser bueno. Si hay gente que se contenta con su pareja pero no arregla los problemas de raíz o de fondo. Y aquí yo veo que tus guías te están recomendando precisamente no caer en ese juego. Si tú estás bien con tu persona especial, siento que se vienen como unos días en los cuales van a tener un espacio de desconexión. Hay cierto cansancio físico y mental en ambos. No sé si es que han estado trabajando muy duro o pasando adversidades en temas de salud o con la familia extensa, pero siento que necesitan como un espacio de relajación, de descanso y digamos que los medios, el tiempo y la forma se va a dar para que puedan hacer eso. No veo que vaya a haber algún cambio significativo entre tu persona especial y tú si las cosas ya están bien. Todo lo contrario, la comunicación y las raíces cada vez van a ser más fuertes, ¿sí? Y si tú en este momento estás soltero y piensas, nadie va a llegar a mí, mira que de hecho el as de bastos me habla de una persona a quien ya le gustas, pero yo siento que en este momento buscas como un tema un poco más pasional. Sí, tendrías que tomar como el tiempo de conocerle, de ir realmente descubriendo si, pues si tú también podrías tener algo más formal y en serio y estable con esta persona. Ahora, si tú también estás buscando solamente algo como físico, pues creo que están en la misma sintonía, pero si no es así, yo sí te digo que a esta persona que va a llegar a tu vida o está comenzando a llegar, la, la lleves como con calmita, por decirlo así. Signos que pueden ser una señal para ti: Cáncer, Acuario, Tauro, Virgo.
Aries, Leo, Sagitario serían los importantes. ¿Listo? Letras claves aquí, la M, la T, la S, la C, la O y la letra L. Suscríbete, déjame un mensajito. Me encantaría volverte a ver y bendiciones.